Bienvenidos a 40 Minutos, que hoy les propone un nuevo programa de diálogo con el foco en la responsabilidad social en el ámbito de la comunicación y la información. Hoy, la entrevistada para esto es una periodista con más de 4 décadas de profesión y además una exquisita escritora, una gran comunicadora a quien ya les presenta la doctora Alessandra Minichelli. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tuvo muchísima presencia en televisión durante mucho tiempo, es escritora, es periodista. Yo la llamo hacedora de semblanzas. Estoy hablando de Sandra Russo y te damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Sandra. Yo digo hacedora de semblanzas porque realmente tenés mucha facilidad para contar y para mostrar en una misma anécdota o en un mismo relato varias realidades distintas que se van concatenando. Y una de las que me resultó como más impresionante de las tuyas fue el momento político en que se recuperaba Aerolíneas Argentinas para todos los argentinos después del desastre que había sido Marzán. Y vos lograste contar, llamando el patio de los Campanelli, muchas cosas, porque yo decía, bueno, ahí contabas de la azafata, quiero que lo cuentes vos, no yo, pero quiero la movilidad social ascendente de nuestro país con la clase media que ya no la tenemos más. Que era Liliana Caldini. Exacto. La protagonista. Azafata de los Campanelli. Claro. Por ahí era una cosa muy dirigida a una generación que vio los Campanelli. Yo lo veía cuando era chica, claro, pero correspondía a una época en la que todavía Aerolíneas era Argentina estatal, y era ese personaje de los Campanelli, la hermana azafata, era como el orgullo de esa familia. Estaban todos orgullosos. Evidentemente ponía en juego los Campanelli la movilidad social ascendente. Había quien no avanzaba en la vida y había otros que sí, y evidentemente, como en todas las épocas, los que sí avanzaban porque había condiciones preexistentes, claro, para que pudieran hacerlo. No se trataba de un esfuerzo individual. Exacto. Esa nota creo que la escribí cuando... 2008 creo que fue. Claro, cuando vino la reestatización y se empezaron a alzar voces en contra. Y yo recordaba, bueno, que rápidamente a veces olvidamos, bueno, lo que nos permitió a lo largo de nuestra historia, incluso de nuestras propias vidas, ni siquiera lo histórico. Sí, yendo tan atrás, ¿no? Demasiado para atrás, los periodos históricos en los que el esfuerzo no cayó en saco roto. Hay épocas como esta donde uno se puede romper el lomo y las condiciones materiales no permiten que nadie avance. No hay políticas públicas que te acompañen, claro. Y también en este relato marcabas lo que fue el periodo de la privatización de Aerolíneas anterior a esta recuperación, donde, bueno, el ciudadano había dejado de ser ciudadano. Claro. Eran usuarios y consumidores, y era el lenguaje que se usaba. En los 90. En los 90. Claro, ahí irrumpió. En los 90 irrumpió ese lenguaje, ¿no? Donde todos éramos clientes, éramos usuarios. Se abandonó la palabra ciudadano, se abandonó la palabra pueblo. Éramos gente, como la revista, y gente suelta era mucho más valorizada que gente organizada. Claro. En las crónicas periodísticas, yo lo recuerdo, en ese momento trabajaba como periodista, y leíamos otros medios, los medios hegemónicos, y ahí se veía claramente, antes de que hubiera ningún programa que analizara los medios, muchos años antes, veíamos cómo cualquier tipo de organización era vetada, mal vista, denostada, y cómo se ponía el énfasis en la virtud de estar solo, de estar suelto, ¿no? Eso era un valor, estar suelto. Y después estar suelto y valorar cuando uno hace cosas por uno mismo o dentro de una organización estructurada. Yo suelo decir, como dice García Linera, ¿no?, que el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha, y en realidad
en los gobiernos con fuerte impronta hacia el capitalismo, hacia el neoliberalismo, hacia el conservadurismo, ellos privilegian eso, todo lo lográs vos con tu esfuerzo porque sos maravilloso, y si se te ocurre dar algo es filantrópico. Claro. Es una cosa... Sí, son pilares de pensamiento, que lamentablemente con los dispositivos de comunicación que tiene la derecha, uno ve cómo van construyendo el sentido común, que está facilitado, ¿no?, por construcciones mucho más antiguas, ¿no? La clase media, yo creo que es una, bueno, no lo creo yo, lo he leído, lo he estudiado, es una construcción política del siglo XX, formada de alguna manera para hacer de colchón entre las oligarquías y los sectores populares, y de ahí derivan muchos malos entendidos, como por ejemplo que los trabajadores son solo los que trabajan con el cuerpo, no los que trabajan con la cabeza, intelectual, con lo intelectual, y por eso me parece que hay que dejar de hablar también, entre otras cosas, que muchas veces hablamos en singular, por ejemplo, la mujer. Yo hace años, desde que fundé las 12, digamos, y en el 97, en Página 12, que hablo de mujeres, nunca de mujer, porque la mujer es una construcción también cultural con un mandato adentro. Claro, claro. Es una mujer... Sí, es como que siempre es de alguien. Y además, cuando uno habla en general de la mujer, habla de una mujer blanca, de una mujer con instinto maternal, de una mujer heterosexual, de una mujer determinada. Y con la clase media, si vos te lo pones a analizar, pasa algo por el estilo, ¿no? Incluso nosotros mismos hemos estado quejándonos durante estos años del voto de la clase media, cuando nosotros mismos somos clase media y hemos votado otra cosa, y hemos defendido y puesto el pellejo por otra cosa. Y ahí conozco mucha gente de distintas clases medias. Entonces a mí me parece que los plurales habilitan a pensar las cosas de otra manera y no tan homogéneamente, y además a romper ese mandato que está adentro de una palabra, porque el lenguaje es muy tramposo. Por eso hay que tener tanto cuidado con el lenguaje. La palabra libertad la usa el que quiere la libertad y el que no la quiere también. La palabra democracia también la usa cualquiera. Son palabras que han dejado de tener significado si uno no las especifica. Pero pasa también que cuando vos le pones en crisis estas palabras que son como las palabras pro, tampoco les entran balas, no sé si se entiende. Pero no les entran los balines por la impunidad mediática, porque incluso los moderadores del canal, del único canal que uno mira cada tanto y de a ratos, no moderan nada, se dicen mentiras con una flagrancia increíble, y por eso yo hace poco escribí una nota, creo que una de las últimas, donde yo sostengo primero que a los medios de comunicación hay que dejar de decir, a los hegemónicos, no hay que dejar de llamarlos medios de comunicación porque estamos nombrando algo que no es. Son medios de acción psicológica. Claro, claro. Y eso no es trabajo periodístico. Claro, entonces, claro. ¿por qué vamos a seguir diciéndole comunicación y periodismo a lo que hace 3 años casi ha dejado de ser comunicación y periodismo? ¿Y vos hasta dónde pensás que por ahí de haberse, digamos, instrumentado, puesto en vigencia, etcétera, etcétera, la ley de medios, esto hubiese modificado la realidad que tenemos hoy? Me es difícil calcularlo hoy, porque por ejemplo, ahora yo pienso que con un cambio de gobierno no alcanza. No. Necesitamos algo, estábamos frente a un dispositivo mucho más monstruoso del que podíamos imaginar. Y no alcanza con que un actor político defienda la democracia, si todos los jugadores no están de acuerdo en defenderla. Obvio. Y nos hemos dado cuenta en estos 2 años y medio, casi 3, que... se desperdigonó todo, ¿no? Los que están en el gobierno no creen en la democracia, no creen en la Constitución, no creen en el Estado de Derecho, con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta y terminar con algunas farsas. Por ejemplo, cuando yo veo debates, los cuadros que manda el PRO a la televisión no los conoce nadie prácticamente, son chicos muy jóvenes que se han coacheado y que van con el cassette. Yo digo que son una grabación, no tienen lenguaje, tienen una grabación permanente. Es como poner un cassette de control mental. Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Entonces veo a los nuestros
o a quien uno más o menos tiene un poco de afinidad, tratar de meter un bocadillo, pero somos respetuosos, esperamos que pongan el punto, ellos saben que el punto no lo van a poner nunca, tragándose los programas. El mayor defecto nuestro fue el respeto a la institucionalidad, creo. Claro, por supuesto, porque creíamos que se podía ejercer que se podía manejar ciertos límites. Y nos encontramos con gente que no respeta ninguno. Entonces, lo próximo tendrá que ser a la altura de lo que tenemos enfrente. Sí, no, tenemos que aprovechar la pérdida de institucionalidad y la pérdida de Estado de Derecho para poner otro orden. Otro orden, una reforma constitucional, claro, para que algunas cosas que ahora están pasando y pasan tranquilamente delante de nuestros ojos y nuestras narices, bueno, el Poder Judicial, es decir, estamos viendo barbaridades tan grandes, que después incluso periodistas que yo veo que analizan algunas cuestiones, como por ejemplo esto de la naturalización con la que se habla de la causa de los cuadernos cuando debería ser la causa de las fotocopias. La naturalización de... Sí, con la que se aceptan medidas judiciales que se dan de patadas en el traste con el Código de Procedimiento. Tenés abogados en la televisión diciéndote que a sus defendidos porque, los están apretando porque si no dicen lo que quiere Stornelli no van a salir en libertad. Eso que es una aberración, que en cualquier país sería un escándalo. Acá a mí no me asombra que lo hagan porque es gente que lo hace. Lo que me asombra es que en la televisión haya gente que parece periodista y que escuche eso y le entre por un oído y le salga por el otro. Claro, que lo valide inconscientemente. Claro, eso es lo que y no a puedo su vez entender. que haya organizaciones de defensa de este tipo de los derechos, como pueden ser una asociación de abogados, un colegio público de abogados o lo que fuera, que estén tan silentes, ¿no? Y tan pasivos ante vulneraciones tan groseras del Estado de Derecho y de las normas jurídicas, claramente. Claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, aporofobia, el odio a los pobres, una nueva palabra a medida de una nueva realidad. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la tarea es impedir la demolición del Estado de Derecho. Y COP24, ¿qué dejó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la periodista y escritora Sandra Russo. Ahora reflexionan sobre la comunicación, la información, los medios y el pensamiento que desde algunos sectores se intenta imponer. También sobre la situación social y política de la Argentina. Y vos que sos como, estás tan focalizada en el tema de la palabra, la pérdida de la palabra patria, es también sintomático, es también grave. Muchos perdieron la palabra patria, la hemos perdido todos, pero mucha gente la había recuperado recién en los 12 años que pasaron. Porque, bueno, mi generación. Yo me acuerdo de una contratapa que escribí hace muchísimos años, que se llamaba El Tapadito Negro, que contaba, yo terminé el colegio secundario cuando empezaba la dictadura militar. Y empecé a estudiar letras primero sociología en Buenos Aires, que la desarmaron ese mismo año, y después letras en La Plata. Bueno, imagínate lo que era 77, La Plata, era una cosa tremenda. Y yo detestaba el himno, la escarapela, la patria para mí era ajena, era de otros, era de ellos. Se ha dado en muchas generaciones, sobre todo de la mía para adelante, los más jóvenes, que han recuperado, que recuperar esa palabra no es recuperar una palabra, es reconocerla. Es reconocerla y es sentirse inmersos en algo compartido. Y eso muchísimas personas lo han descubierto hace muy poco y les ha dado mucha felicidad.
y lo han vivido con una intensidad personal, no como algo que sale en el diario. Es una pérdida personal, haber perdido esa posibilidad de estar con otros y de tener patria. Por eso da tanta vergüenza Macri cuando habla en el exterior, porque claro, uno siente que ese que habla en nombre, uno no te sentís ni representado, ni identificado. No, te sentís abochornado. Claro, con vergüenza te sentís abochornado por las posiciones que toma, por cómo lo dice, por cómo lo expresa. Y porque ni siquiera lo dice en representación de nadie, no tiene interés. No tiene interés en representar a nadie. Lo que este gobierno defiende, lo que este proyecto político regional defiende, o global, porque digamos, ahora que nos damos cuenta lo que implica silenciar una agenda, lo que implica que los medios, como decía Clarín, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Ahora que nos damos cuenta de que nuestro dolor es tapado y ocultado sistemáticamente, y que estamos hablando de la descolonización, de una nueva descolonización, creo que tenemos que abrir la cabeza y hacer lecturas que no hemos hecho hasta ahora, como por ejemplo la deuda que tenemos con África. Durante años, décadas, nos hemos pasado sin entender África, sin saber lo que pasaba. Yo en alguna época he sido editora de Internacional y había un chiste medio morbo, pero era si quedaba un cachito de espacio para llenar. Bueno, qué noticias había como para completar eso, y el chiste medio morbo era que en cualquier lugar del mundo 2 muertos norteamericanos valen más que 200 muertos africanos. Claro. Entonces eso ha sido un protocolo periodístico en todo el mundo. Sin reconocer el daño terrible que se hacía a eso. Claro. El daño y el parámetro ideológico del que estás partiendo para darle voz, un tratamiento tal a la información, ¿no? Entonces, me parece que realmente, si yo tengo que simplificar muchísimo hasta un grado cero lo que está pasando en el mundo, es que la grieta está entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Digamos, si uno quiere hacer una simplificación grosera pero certera, me parece que está entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, y que hay continentes enteros que hace décadas han sido sacrificables, donde la palabra trabajo prácticamente no existe. De ahí van los migrantes a Europa, claro, pero los vemos cuando ya empiezan a morirse en el Mediterráneo. No tenemos ni la menor idea de qué historias políticas, sociales, traen cada uno, y qué responsables geopolíticos tienen esas situaciones como para que esas poblaciones migrantes decidan enfrentar peligros de muerte para tener una chance de vida en países que los denigran. Y nosotros no estamos muy lejos de eso. Una punta de esto lo vivimos en los 90. En los 90 había provincias sacrificables. Inviables, decía Cavallo. Inviables, claro, decía así, que el último que apague la luz. Y ahora ya pensar que en la región somos un país sacrificable es terrible. Pero la realidad de Argentina hoy no es muy distinta a la de Ecuador, no es muy distinta a la de Perú. O sea, todos estamos metidos en este modo especulación más que modo producción, en este capitalismo tan grosero, Es una reacción. En esta reacción. Porque todos estábamos metidos antes. En modelos sociales nacionales. En un proyecto que podía... Bueno, América Latina estaba creciendo por primera vez en 200 años sin que creciera la desigualdad. ¿Y cómo ves el país a un año más ante todas estas barbaridades que estamos viendo? ¿Qué estás viendo? En principio yo no sé si va a llegar, va a pasar un año, la verdad. Y no porque haya golpistas. Sí. No sé, ellos mismos. Se están desgajando. Ya hoy vi una foto con las cruces del mejor equipo de los 50 años y creo que quedaron 2 en pie. Parece que cuando jugás a las ¿cómo se llama? Al bowling. Sí, yo eso estaba en la primera impronta que tuve de este gobierno que te contaba hace un rato.
era que estábamos ante un dispositivo no conocido en el mundo hasta ahora, con un CEO en cada ministerio, eso era inédito, que éramos un laboratorio global. Lagarde ahora puso al presidente del Banco Central. No, o sea, carecemos de política monetaria soberana. No hay soberanía, claro. Es un gobierno que es completamente impiadoso, y para este gobierno la gente no implica nada. Tenemos un presidente que jamás se ha dirigido a la gente, siempre se dirige a la City, pero nunca se dirige a la gente, y si se dirige a la gente es para sobrarla o para burlarse de su dolor. Con lo cual, y es un proyecto global, no es casualidad que coincida con Trump en Estados Unidos, no es casualidad que cuando comenzó todo el asunto del lawfare, es porque se empezaron a dar cuenta que una vez podían ganar las elecciones con las mentiras de los medios hegemónicos, pero dos veces no, porque la gente el hambre lo siente. ¿No te parece que es una buena noticia, si se quiere, que haya una fuerza sindical que se está uniendo, como en el marco de una asociación de gente que quiere resistir, ¿no? esta situación? Bueno, hace un año que se lo venimos reclamando, ¿no? Claro, Tardaron bueno, era mucho. hora. Tardaron pero, mucho, sí. pero yo uniría eso a que ya que hablamos de las perspectivas, ¿no? Cómo lo veo en perspectiva, yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo y de la gente que nos ha traicionado tiene que ver con que tienen el culo sucio. Y creo que parte del proyecto global de demonización de la política y de los empresarios y los CEOs de las corporaciones al poder ha sido planificado con mucho tiempo de anticipación y ha tenido que ver con corromper a la política. Entonces creo que hay que pensar en la política de nuevo como una actividad ascética. Yo creo que necesitamos cuadros sindicales, nuevos cuadros políticos, pero que estén muy fuertemente imbuidos de una necesidad de ascetismo. Sí, la vocación de servicio. Y de la vocación de servicio, y de una conciencia muy clara de que la corrupción es antirrevolucionaria. Sí, el razonamiento tuyo, Sandra, es real, y la verdad que me parece que la mejor forma de terminar la entrevista, y agradecerte muchísimo este momento de reflexión, esta charla, esta ayuda para hablar, ya que la responsabilidad social hoy en la Argentina no existe, que existe solo la filantropía para salvar al que tiene demasiado y quiere quedar bien. La responsabilidad social en la información y en la comunicación es un tema muy importante, y es algo que tenemos que insistir todos los días con que se dé, y que la gente empiece o vuelva a pensar como estaba acostumbrada a pensar. Gracias, yo te agradezco la invitación, y bueno, y además me quiero solidarizar con tu situación, y además te quiero decir que yo además lo dije públicamente, el día que desaforaron a tu marido tendrían que haber bajado todos, la verdad, sentí vergüenza. Sí, estamos haciendo un documental ahora que se llama El Rehén, que la verdad que es muy lindo, y hay mucho reconocimiento de eso, así que bueno, pero pasó en un momento de persecución muy particular y en un momento en que también se estaban dando vuelta unos cuantos de los propios, con lo cual había que esconderse detrás de alguna figura grande. Yo la considero una figura grande, y bueno, y taparse y pasar desapercibido, y eso es lo que pasó. Así que bueno, esperemos que la realidad cambie, mejore, y que estemos todos bien pronto. Ojalá. Gracias. Y así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y la periodista Sandra Russo. Los invitamos a compartir la próxima semana una nueva emisión de 40 minutos, y como siempre, gracias por habernos acompañado.
pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como